En el programa, el material que usamos tiene un coeficiente de permeabilidad de 5 a la menos 7. Es el material que se encuentra debajo de la presa, bajo la cimentación. Asimismo, la presa se ve como si estuviese inundada, pero es un tema de visualización del programa. Como podemos notar, si toco un área dentro de la presa, esta área no tiene información alguna acerca de filtraciones, infiltraciones o algún tipo de agua, presión, no existe dentro de la presa. Eh, Dentro de las condiciones que utilizamos en el borde de la presa, esta presa no tiene impermeabilidad debido a que el material es lo suficientemente impermeable para no causar filtraciones dentro de la presa y únicamente tenemos las condiciones de aguas arriba y aguas abajo para el modelo. Contamos con 14 líneas equipotenciales y a su vez con 4 canales de flujo. Para el primer punto, pues nos piden dibujar la línea de flujo, las líneas de flujo que ya las tenemos. Para el punto B, mi compañera Marta lo va a explicar. Para el punto E nos piden calcular el gradiente hidráulico y la fuerza de filtración en los elementos de red que contienen los puntos A, B y C. Para esto, lo primero que hacemos es un delta de cargas. El programa nos da una tabla donde encuentra la carga desde menor presión a mayor presión. Nosotros vamos a restar de mayor a menor, ya que como el agua es floja, tiende a irse del punto de mayor presión a menor presión. Lo siguiente diapositiva. Después contamos nuestro número de equipotenciales y nuestro número de caudal de flujo con el coeficiente de permeabilidad y con estos valores reemplazamos en la fórmula de caudal de infiltración. Al reemplazarnos nos da 9.142 por 10 a la menos 7. Despejamos de esa ecuación la I, que es el gradiente hidráulico. Seguido de esto, sacamos nuestras áreas del punto A, del punto B y del punto C. Esas son las imágenes, las áreas las sacamos por AutoCAD con las medidas que nos daban el PDF. Entonces seguimos a evaluar el gradiente hidráulico reemplazando los valores que habíamos sacado. El caudal de infiltración, nuestro coeficiente de permeabilidad y el área en el punto 1, en el punto B y en el punto C. Y el gradiente no tiene unidades. Seguimos a sacar la fuerza de filtración, que dice que la fórmula de la fuerza de filtración es igual a el peso específico del agua por el gradiente. Entonces hicimos esto en el punto A, en el punto B y en el punto C. Bueno, el punto C de los cálculos lo que nos pedía hallar era el caudal. Para hallar el caudal se hace mediante la ecuación que se presenta ahí, que dice que K es igual a... Era Q, yo dije K, qué pena. Eh, que dice que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por Hmax, que es la diferencia de nivel de agua entre los lados de aguas arriba y aguas abajo, por NF, que NF es el número de canales de flujo, sobre ND, que N es el número de caídas de potencial, por N, que N en este caso es igual a 1, ya que lo que se pretende es que los elementos de flujo en la red de flujo sean cuadrados. Al ser cuadrados, pues la relación entre ancho y longitud va a ser igual a 1. Entonces, K es 5 por 10 a la menos 7, que es el valor que nos daban para el coeficiente de permeabilidad del material. 6.4 pues es la relación de aguas arriba y aguas abajo. Y 4 pues es el número de canales de flujo y 14 pues es el número de caídas de potencial. Bueno, para los diagramas de presiones actuantes sobre la estructura,
Para la presión lateral utilizamos ese sistema de presiones debidas a fluidos estáticos sobre superficies planas. En aquel diagrama pues podemos ver cómo se comporta el agua a medida que se avanza en la profundidad, la presión que ejerce sobre la presa. Y esto está definido porque la presión es igual al peso específico del agua por la profundidad. Siguiente. Bueno, en este diagrama podemos ver unos puntos enumerados del 0 al 14. Estos puntos fueron los escogidos para evaluarla en la presa, ya que se ubican donde inician las líneas equipotenciales. Esto nos sirve para tener referencias de cuánta pérdida de energía potencial se está perdiendo a medida que se avanza por la estructura. Entonces, siguiente. Bueno, acá vemos el diagrama resultante de las obstrucciones que actúan en la presa. Entonces vemos que de acuerdo al punto tenemos la presión. Esto se halló pues primero teniendo en cuenta la ubicación del punto, el número de líneas equipotenciales que fueron necesarias para llegar a él, ya que a medida que se avanzaba por el terreno, por cada línea equipotencial se va teniendo una pérdida. Al final se multiplica por el número de líneas equipotenciales, esa va a ser la pérdida que va a tener después de la pérdida inicial, que es 21,6. A partir de allí también evaluamos la altura de presión o la carga de altura, por así decirlo. La diferencia en estos puntos de estas cargas, pues va a ser la carga de presión, la cual nos va a servir como profundidad. También lo podríamos llamar diferencia de cargas. Y esta diferencia de cargas multiplicada por el peso específico del agua nos va a dar la presión. Dejamos las unidades en kilopascales. Siguiente. Bueno, un punto del proyecto, bueno, nos piden calcular la presión en un punto cualquiera de la presa y compararla con los datos obtenidos en el programa. Entonces yo escogí mi punto A, mi punto B y voy a calcular la presión en mi punto A. Tenemos una altura y tenemos las diferentes cargas de presión, de alturas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces iniciamos, tenemos que HA es igual a la presión en A dividido en gamma del agua más ZA. No conocemos HA, entonces pues procedemos a calcularla, que sería HB más el delta H dividido en el número de líneas equipotenciales por el número de líneas equipotenciales donde está ubicado nuestro punto. Bueno, obtenemos un valor de HA de 18,4 y procedemos ya a calcular la presión en el punto A. Entonces tenemos que la presión en el punto A es HA menos ZA multiplicado por el gamma del agua. En este caso, el gamma del agua es de 9,81. Entonces tenemos un HDA de 18,4 y un ZDA de 7,2. Realizando esta operación, obtenemos que la presión en el punto A es de 109,872. La comparamos con el programa, con GeoStudio, y como nos damos cuenta, obtenemos una presión de 109. La conclusión es que según la conductividad de la presa, concluimos que el material con el cual está construida la presa es un limo acercándose casi a una arcilla. Esto debido a que el coeficiente de permeabilidad es bastante bajo y se acerca a los limos, pero tiene tendencia también a una arcilla, de tal manera que soporta muy bien las filtraciones dentro de la presa. Bueno, como segunda conclusión, tenemos que se tiene una presa optimizada, ya que el número de canales de flujo se encuentra entre los parámetros que nos dieron, que no sea menor a 3 y que no sea mayor a 5.